Podríamos decir, perdona, Fernando, que la sanción económica va a ser en ultimísima instancia, ¿no? En ultimísima, no. Depende de la diligencia que se tenga y de cómo se acredite. Pero que se van a tratar muchas otras efectivamente, medidas, de que hay otra, antes de... efectivamente, de que cuando ha habido simplemente una situación, pues de una apreciación que puede ser incorrecta, de eso, de un análisis de riesgos, de una evaluación de impacto, pero se ve que se ha tratado de hacer lo mejor posible. Bueno, pues hay otras medidas que no, pues mire, revísela, incorpore este elemento, corrija esto, lo otro, lo demás allá, sin necesidad de que todo tenga que ir como ahora. Aquí ya se ha producido un error y este error tiene que dar lugar a la apertura de un procedimiento sancionador. No, pero desde luego, si el cúmulo de errores es un error y otro error y otro error que pone de manifiesto que los protocolos de esa organización no están adecuadamente diseñados, pues ya la situación es distinta, hay que verlo en cada caso, pero las opciones son mucho más flexibles. Fernando. Sí, yo al hilo del debate se me suscitan tres comentarios adicionales. El primero tiene que ver, muy bien señalado otra vez, por esto no se trata de cumplir para que no me sancionen, por lo tanto no es un problema de conformidad solo. En segundo lugar, no buscamos una figura, digamos, que trabaje de parte de las organizaciones, en el sentido como puede ser un asesor legal o un asesor fiscal, va más allá por esa posición proactiva y también por esa flexibilidad que se nos da de cooperar de alguna forma a través de esa figura con la propia agencia, ¿no? Entonces, con ese modelo a mí se me ocurren dos comentarios adicionales. El primero, las organizaciones profesionales gestionamos conocimiento, esto está claro, y los clínicos gestionamos conocimiento, las organizaciones que prestan servicios gestionan conocimiento. Y la gestión tecnológica del conocimiento nos obliga a hacer la información y el conocimiento cada vez más explícito. Por lo tanto, todos los procedimientos que nos permitan aflorar la forma en que los datos son registrados, cómo se tramitan, cómo se utilizan y cómo al final son aplicados a los fines de la organización es importante. Por lo tanto, absolutamente a favor por confluir al final en un modelo de gestión documentada. Porque es que además no sé cómo si no vamos a poder hacer una gestión responsable y finalmente rendir cuentas, que es algo que se espera. Entonces, a mí este cambio de cultura, entre comillas lo de cambio, porque no, pero me refiero a percepción de cambio de cultura por parte nuestra, me parece fundamental. Y el otro tema es la importancia que yo creo que va a tener en que estas organizaciones que podemos colaborar, colegios de médicos, sociedades científicas, para dar soporte, no en las propias sociedades, van a llevar a un tema muy interesante, que era lo que yo quería preguntar concretamente a Jesús, en cómo garantizar que no va a haber, ¿cómo vamos a decir?, delegados con doctrinas discordantes. Ya sé que eso sobre el papel no es posible, pero no me gustaría que el delegado de protección de datos que tuviéramos, por ejemplo, ofreciésemos desde las sociedades científicas, o el que se ofreciera de los colegios o de cualquier organización, yo creo que es absolutamente imprescindible que haya una interrelación, una confluencia, una cooperación, para que al final todos tengamos claro que eso es lo que hay que hacer y que cada uno juega su papel en su organización, pero lo juega en un mismo partido, que al final es esto que ha comentado tan importante Jesús al final, que es la propia interacción entre la agencia y las organizaciones, no para ver cómo te sancionan, cómo te pongo la multa, sino para ver cómo se hace un modelo proactivo que evite, en última instancia, el incumplimiento, que es de lo que se trata. Jesús, por alusiones. Pues efectivamente es así. Esta figura del delegado de protección de datos es una figura que tiene un margen, una configuración de independencia y de autonomía en lo que es el desarrollo de sus funciones como delegado de protección de datos, porque puede ser alguien que realice otras funciones dentro de esa organización, siempre que no haya un conflicto de intereses, o puede ser una persona, probablemente en este entorno tenga que ser así, dedicada más en exclusiva con un equipo a esta función. Y tiene que tener esa autonomía y no se le puede dar instrucciones sobre cómo tiene que pronunciarse o no pronunciarse. Eso no quita
que los delegados de protección de datos sean infalibles, porque aunque tengan un conocimiento muy cualificado, a lo mejor en un determinado momento dentro de una organización el delegado de protección de datos tiene un criterio y la organización puede tener otro consistente, y en ese caso de lo que se trata es precisamente de documentar cuál fue el criterio de uno, cuál fue el criterio de otro, por qué se siguió o por qué no se siguió y se discrepó. Y esto se va a producir en la práctica. Lo deseable es que no se produzca, pero si se produce, pues es algo que no tiene por qué suponer ningún drama, siempre que esté claro esa consistencia y esa documentación. Pero es verdad que estamos hablando o estamos centrando mucho el tema en el delegado de protección de datos dentro de la organización, pero como se ha señalado antes, este delegado de protección de datos tiene otra perspectiva, otra visibilidad externa, una muy importante, que es con los propios afectados. El delegado de protección de datos tiene que hacerse público y tiene que estar a disposición de los propios afectados para poder transmitir lo que opinan, lo que les parece, sus reclamaciones, cómo han sucedido las cosas, y que él pueda tratar de resolver esas cuestiones. Y en el último punto que se trataba, esa proyección externa, también el delegado de protección de datos es un interlocutor privilegiado con las autoridades de protección de datos a la hora de plantear dudas, facilitar informaciones, sugerir opiniones, es decir, que tiene que haber un intercambio muy fluido para tratar de conseguir ese resultado, que en último término tiene como finalidad el garantizar estos derechos de los ciudadanos, un resultado que haya un conocimiento homogéneo, armonizado de la aplicación de la norma. Y en este punto, además, este Reglamento General de Protección de Datos, desde el punto de vista europeo, ha dado un salto adelante muy importante, porque ya fuera del entorno nacional de España, crea un Comité Europeo de Protección de Datos en el que participan todas las autoridades de todos los Estados miembros, una de cuyas funciones va a ser precisamente también el conseguir una armonización a nivel europeo en la aplicación de estas normas. Y esto, por ejemplo, en el ámbito de la investigación sanitaria, que es una investigación que se patrocina en términos cada vez más amplios en redes a nivel europeo, pues va a tener consecuencias, o tiene que tener consecuencias muy favorables, para que no haya asimetrías de que una autoridad de un determinado país opine que no se puede obtener o utilizar esta información así o así, sino que haya un criterio homogéneo. Ese aspecto que se apunta en el ámbito interno de conseguir un criterio, una armonización entre los delegados, los responsables, las autoridades de protección de datos, tiene también esta proyección europea. Ahora quería pasar, porque ha dicho antes Filiberto, ha apuntado que no puede tener esta figura un coste adicional para las entidades públicas, ¿no?, que tiene que integrarse dentro de las propias organizaciones. Entonces, me preguntaba si será más difícil implantar esta figura por temas administrativos en la sanidad pública que en la privada. Yo creo que no, en absoluto, al contrario, porque es esta filosofía, esta figura viene a ayudar. Es decir, a facilitar el cumplimiento de un derecho fundamental. Las administraciones públicas estamos, los empleados de dichas administraciones, al servicio de los ciudadanos. Esto es un derecho de los ciudadanos, hay que cumplir sí o sí, ¿no? Y además la misión que tiene, digamos, las administraciones públicas es precisamente esto, es servir a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. O sea, esto ahí no hay debate, ahí no puede haber debate, hay que hacerlo. Y hay todo, bueno, pues todo un instrumental, una serie de profesionales de distinta y variopinta cualificación, o sea, muy avezados además en todo este tipo de cuestiones, o sea, que los recursos, no me cabe la menor duda, vamos, que cualquier administración pública, ya no solamente de nuestro país, sino en el ámbito europeo, bueno, pues tiene el nivel de recursos suficiente como para dar respuesta a esta nueva necesidad, que yo decía antes, no es tan nueva. Esto tiene todo su origen desde el convenio aquel del año 80, luego los convenios Schengen, en fin, toda la historia que es muy bonita, la historia de la protección la historia del derecho a la protección de datos, ¿no? Por lo tanto, no es algo nuevo, hay recursos. Se trata ahora, bueno, pues de, digamos, ayornarnos en esta nueva filosofía, en estos nuevos elementos y de utilizarlos correctamente.
y nada más. O sea, bueno, están continuamente publicándose nuevas normas en nuestros distintos parlamentos y hay que cumplirlas. Entonces, bueno, pues ese trabajo fundamentalmente es cierto de los juristas, soy jurista, soy abogado, y entonces pues es un trabajo que normalmente pues nos compete a los juristas, los que nos dedicamos al trabajar con las leyes, pues exactamente igual pues que los médicos trabajan con su herramienta, que es la herramienta, bueno, pues el enfermo, y es incesante el número de enfermos que hay cada día. Entonces, bueno, pues es incesante el número, las nuevas normas que van surgiendo y nos tenemos que adecentar. Yo hoy en una ponencia muy interesante también de Jesús Rubí, bueno, pues que decía esto, que él lleva un montón de años dedicado a esta materia, y él hablaba, a mí me quedó pues esa frase de una manera pues que fue muy gráfica, lo expresó muy bien, no voy a ser capaz de reproducirla, pero decía de lo movible que es este terreno de protección de datos, de cómo ha ido cambiando y evolucionando, y esto es incesante. Por lo tanto, no es nuevo, estamos en el permanente cambio que decía Heráclito, me parece, aquel filósofo y tal. O sea, estamos en el permanente cambio y es siempre lo mismo, siempre estamos en el cambio. Por lo tanto, ningún temor. Esta es una figura nueva, como estamos apuntando en este debate, y no sé si ya se tiene alguna estimación del coste que puede suponer para las organizaciones, Manuel. No. Todavía no. No tenemos porque yo creo que se está evaluando ahora mismo el problema. A lo que me refería por la dificultad es que, como bien comentó Jesús, llevamos 2 años y pico de periodo transitorio, que el periodo transitorio nunca existe. Al final siempre queda solo el último mes, ¿no? De Dios mío, que empieza a aplicarse. Debe ser la idiosincrasia latina que tenemos en este funcionamiento. Entonces, ahora yo no tengo todavía estimaciones de coste al respecto de lo que puede suponer esto. También, afortunadamente, como comentábamos, por la diferente variabilidad y flexibilidad de la ley, habrá organizaciones que ya lo tengan dentro de su propia organización, habrá otras que tengan que contratarlo y lo hagan dentro, con lo que el coste será menor, y habrá otras que tengan que externalizarlo y tengan que buscarlo, y ahí lógicamente sí que será un incremento presupuestario. Pero la verdad es que todavía no lo tenemos estimado en cuanto nos supondrá el cumplimiento. A ver, que es un cumplimiento que ya se hacía, que simplemente lo que hay que hacer es reordenar y reubicar esta figura del delegado de protección de datos, que está un poco como, sí que está un poco al margen de la organización, puesto que no puede recibir pautas de actuación, no puede ser despedido, no puede, o sea, es una figura bastante protegida dentro del entorno de la organización, y eso pues lógicamente nos tendremos que acostumbrar a ello y ver cómo lo vamos gestionando. Nosotros, desafortunadamente, al ser instituciones privadas, no estamos exentos de esas sanciones administrativas que sí está la sanidad pública, que también tranquiliza bastante, el que te pongan una sanción administrativa y no una multa de 600.000 euros por el mismo fallo. Creo que hay un agravio comparativo significativo en este caso, que ya lo comenté alguna vez con la agencia al respecto, que no entendía el por qué se daba esta dicotomía, pero bueno, supongo que tendrán sus razones. En el tema de coste todavía no tenemos estimaciones. Pues Jesús, ¿por qué de esta diferencia entre la sanidad privada y pública? Bueno, esto es una opción del legislador. El reglamento permite que los organismos públicos se les pueda imponer sanciones económicas. Entonces depende del legislador nacional el que se haga así o no se haga así. Cuando se tramitó la vigente Ley de Protección de Datos, hubo un momento en el trámite del Senado donde se asumió una iniciativa de que las administraciones públicas también tuvieran sanciones económicas, y al final se rechazó. Ahora está en tramitación un nuevo proyecto de ley de protección de datos que adapte el derecho español a las exigencias del reglamento, y en ese proyecto se ha optado por mantener esa situación, pero los legisladores podrían modificarla. Es una, digamos, una decisión pues que tiene que ver con que no es un tema de protección de datos, que tiene que ver con la concepción de si se sanciona y se abona una sanción económica con recursos públicos, en qué medida esos recursos públicos son a su vez recursos públicos para la entidad que recibe esa sanción o el importe de esa sanción. En fin, son otro tipo de consideraciones que no tienen que ver con la protección de datos, pero esa posibilidad cabe. Ahora, quiero volver a insistir en que el modelo de supervisión que está en el Reglamento General de Protección de Datos
va a permitir, siempre que haya diligencia, siempre que haya proactividad, siempre que eso esté documentado, va a permitir que salgamos de este esquema que ha sido muy tradicional en la vigente normativa de protección de datos, hay una figura de apercibimiento, si usted no ha sido sancionado nunca ni ha percibido nunca. Bueno, en las grandes organizaciones el que haya un posible error es algo probablemente o difícilmente evitable. Luego, si ya ha tenido un apercibimiento, ya no se le puede volver a percibir de por vida. Pues no. Este reglamento permite eso. Oiga, le advierto que las cosas hay que hacerlas así. Mire, he contrastado que hay esta infracción. Le digo qué medidas tiene que adoptar o dígame qué medidas va a adoptar usted. Es decir, que esa frontera en lo sancionador económico entre lo público y lo privado, aunque se mantenga el proyecto tal como está ahora, yo creo que en el ámbito privado las posibilidades de adoptar medidas correctivas de cumplimiento que no impliquen una sanción van a ser son mucho más amplias que las que existen en este momento. Una de las mayores dudas que ha generado esta nueva ley de protección de datos es si de alguna manera ralentizará o dificultará tanto las investigaciones como el trabajo diario de los médicos en sus centros. La parte de la sanidad que ha estado más activa en esta queja han sido las sociedades científicas. Entonces, Fernando, quería que me comentases un poco vuestras inquietudes al respecto y si esta figura también contribuirá a estas dificultades que comentabais. Muy bien, yo para situar el contexto, yo lo que quería primero comentar en que ha quedado claro en el debate que estamos hablando de buen gobierno. Que no solo estamos hablando de cumplimiento, que nos obliga a todos de una ley, sino hablamos de buen gobierno, y esto es muy importante. Por lo tanto, nos situamos en la posición de la búsqueda de la mejora, y orientada a los fines de las organizaciones, que al final es prestar atención sanitaria de calidad. Entonces, en ese contexto hay un equilibrio necesario entre la investigación clínica y la protección, lógicamente, del sujeto sometido a experimentación, por supuesto, en el ensayo clínico, pero también al uso de los datos que procedan de la persona bajo investigación, que está directamente relacionada con el avance del conocimiento médico y, por lo tanto, con los fines de las organizaciones. Entonces, quedando claro que aquí no estamos hablando de un uso inadecuado de la información, que eso bajo ningún concepto se puede permitir, ¿no?, sino del respeto a los individuos, a los ciudadanos, a los pacientes dentro de la investigación, pues esto es algo que es una tradición que empieza con el Código de Nuremberg y que bueno, de alguna forma pues llama la atención, que es simplemente lo que nosotros preguntamos, porque no hemos protestado, sino simplemente hemos preguntado o posicionado durante este periodo público, ¿no?, de debate de la ley, que es si las garantías que tradicionalmente se vienen aplicando en esta protección, que en España son potentes, especialmente en lo que tiene que ver con los ensayos clínicos y por lo tanto esta parte experimental de la investigación, podría suponer en ese estatus alguna modificación o no la aprobación de la futura ley orgánica de protección de datos. Entonces, hemos preguntado, por lo tanto, lo que hemos manifestado más que una queja es una inquietud, una preocupación. Yo creo que esto ya está, digamos, aclarado desde la perspectiva que interesa, que es la perspectiva de la aproximación de la información, del conocimiento e implícitamente de la cooperación, porque hoy estamos escenificando una propuesta de cooperación entre todos los implicados y, por supuesto, con la gente. Entonces, por centrarme en la respuesta, consideramos que efectivamente este equilibrio, que al final va orientado al beneficio, al interés público, debería ser o es reconocido, no digo debería, y es las dos cosas, como un elemento especial que debe ser tratado de una forma especial en todo esto que estamos hablando. Bueno, pues la doctrina de los juristas y de la propia agencia es que eso está ahí reconocido, que lo reconoce el reglamento europeo y que nuestras leyes lo reconocen, y entonces, bueno, pues que no debería
haber problema. Pero finalmente el reciente informe de la Agencia de Protección de Datos ya detalla, ¿no? Detalla este tema. Y bueno, pues quizá ya lo que estamos a la espera es de ver cómo, si bien las enmiendas que puedan presentar los grupos políticos o bien el propio redactor de la ley, pues ver cómo incorpora, no tanto que exista ese tratamiento especial que todo el mundo estamos de acuerdo que exista, sino que a un lector externo le quede claro. Esta es un poco la duda. Y nosotros en el fondo somos lectores externos, es decir, entonces lo único que hemos iniciado es este debate, que yo creo que ha sido productivo y ha sido útil. Por lo tanto, creemos que eso se va a recoger de una forma o de otra, porque es lo que dice la ley, es nuestra ley de investigación biomédica, y también nos parece muy importante que sigamos poniendo en valor nuestros órganos donde se garantiza esta protección, que en concreto en investigación son los comités éticos de investigación, que en España están perfectamente regulados. Pero en la segunda parte, que es decir, vale, pues digamos clarificado y estando tranquilos, en el fondo de acuerdo todos en que eso debe ser la expresión que al final trascienda, que la investigación biomédica es un bien de interés público que va a seguir siendo preservado, viene la segunda parte de la pregunta. Pero cuando introduzcamos esto va a ser una nueva burocracia, va a ser un escalón adicional, y es donde me parece importante, tal como estamos viendo que es la figura del delegado de protección de datos, que va a ser bueno, pues una palanca para poder preparar todos los aspectos relacionados con la investigación, que estamos habituados los profesionales a prepararlo con gran calidad metodológica, me refiero desde el punto de vista científico, pero muchas veces con ciertas incertidumbres, hace unas decenas de años éticas, y que ahora podría llegar a ser incertidumbres en relación con aspectos relacionados con la protección de datos. A mí me parece fundamental superar esta etapa anterior, que ya no va a ser un problema técnico de las aplicaciones o de no las aplicaciones, o un problema que a posteriori los comités éticos o quien, claro, el organismo que corresponda nos diga, esto hay que corregirlo porque eso sí que siempre va a implicar, todo lo que es no hacerlo bien desde el principio dificulta el proceso. Entonces, yo creo que el gran esfuerzo, y desde luego nosotros nos vamos a mover en esa línea, es explicar que el delegado de protección de datos también está para hacer un proceso de ayuda a la adecuación para que todos esos, digamos, todas esas cuestiones sean tenidas en cuenta a priori, y entonces no solamente al final no dificulte, sino que ayude a que el proceso de, digamos, de aprobación de los estudios o, en última instancia, de uso de los datos dentro de los estudios no solamente no se ralentice más, sino que quizá, ojalá, en un futuro sea más dinámico, manteniéndose en cuanto a los fines que todos perseguimos. Vale. Me gustaría, sí, ahora, sí, Fernando, perdón, Jesús, vamos a conocer la opinión también de los centros sanitarios, y ahora, si quieres, contestas a todo en conjunto. Lo que sí os pediría, Manuel y Filiberto, un poco de concisión, que se nos está acabando el tiempo, ¿vale? Si quieres, empezamos contigo, Manuel. Bueno, yo creo que la figura del delegado de protección de datos al final va a ser, desde nuestro punto de vista, muy positiva. Lo de el incrementar la burocracia, que es siempre la primera inquietud que te supone en la definición de una nueva estructura o de una nueva obligación, entre comillas, en este caso, como se enfoca desde el principio, como se enfoca desde el análisis previo, en la mayoría de los casos, que yo supongo que ya se está haciendo más que razonablemente bien, y si no Jesús nos podrá corregir después, no va a suponer hacer nada más que confirmar que ya lo estabas haciendo bien. Y en los otros te va a permitir hacer un diagnóstico para solucionarlo sobre la marcha, con lo que me parece que la positividad de la figura es clara, porque a medio plazo, a corto medio plazo, lo que nos va a permitir es estar todos mucho más tranquilos al respecto de cómo estamos haciendo las cosas, y eso al final nos va a permitir, bueno, pues el tener mucha más agilidad a la hora de la realización de las mismas. Yo creo que es positivo, indudablemente es nuevo, tenemos muy poco plazo para implantarlo, esperamos que la agencia sea razonablemente flexible y vea que la proactividad y la diligencia van a existir, eso está claro, y en resumen pensamos que es nuevo, pero que es positivo, muy positivo. Filiberto. Muy positivo la figura, para dudas, va a facilitar muchísimo y tal.
Dicho esto, sí que me gustaría pues un poco resituar esta polémica que ha habido, que a mí, la verdad, me ha sorprendido. La polémica esta me refiero a las sociedades científicas poniendo, digamos, en cuestión que si el reglamento europeo pues cuestionaba de alguna manera, dificultaba la investigación clínica. Ha habido titulares, verdaderamente, los tengo ahí, alarmistas. Es decir, a partir de ahora ya no se van a poder hacer estudios observacionales en prensa, vamos, en distinta prensa. Después ya de la publicación del reglamento europeo. Y todo esto a título de que, bueno, pues a título de que se ha conocido el reglamento europeo y a título de que, bueno, se ha conocido la tramitación, el proyecto de LEOLPD. Yo tengo que decir dos cosas, o tres cosas, si se me permite. Primera cosa, el reglamento europeo es absolutamente facilitador de la investigación clínica. Tenemos que decir dos datos. España es país puntero en el ámbito europeo en investigación médica. Y no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas. Casi el 50% leí el otro día, o sea, es algo espectacular. Es espectacular en nuestro país, podemos presumir, de esto podemos presumir, desde luego, y hay que decirlo, y yo aprovecho para decirlo. España está trayendo mucha investigación clínica, mucha I+D. Así. ¿Gracias a qué? Pues gracias a que tenemos un entorno, bueno, facilitador de esto, sencillamente. Sencillamente. Y esto están los datos, Farmaindustria los publica, en fin, o sea, que esto está ahí. Otra cuestión. A mí me causó mucha perplejidad y de hecho provocamos un debate a nivel nacional, también vino un representante de la agencia, la jefa de la inspección, nada más y nada menos, el elemento temible, ¿no? En principio, figura que, bueno, que todos tenemos ahí mucho respeto al menos, ¿no? Bueno, pues hicimos un debate desde yo soy miembro también vocal del Comité de Ética e Investigación Clínica de nuestro hospital, somos el 1 o el 2 de número de ensayos que evaluamos a nivel de España y tal. Entonces, bueno, pues teníamos la gran zozobra en relación, no al reglamento, que estoy hablando de hace ya más años, cuando todavía el reglamento no se sabía, en relación al artículo 16.3 de la Ley 41 de 2002, la Ley de Autonomía. Ese artículo, y sin embargo ahí hubo un silencio absoluto de las sociedades científicas de todo el mundo. Tal es así que estamos angustiados desde nuestro comité, que es cierto que somos muy vigilantes de los derechos de nuestros pacientes y también de la seguridad jurídica. Entonces nosotros nos preocupaba que había un gran margen de inseguridad jurídica para nuestros investigadores, siempre valientes, que también tenemos que proteger y ayudar y facilitar, ¿no?, esa investigación clínica que hacen nuestros investigadores. Y entonces, claro, nos causaba mucha zozobra lo que establecía el artículo 16.3 de la Ley de Autonomía, que, bueno, pues lo que establece es que necesidad, con la ley en la mano, el texto de la ley establece la necesidad de anonimización o consentimiento para hacer los estudios, para acceder a la historia clínica. Bien, entonces esto nos preocupó muchísimo y fomentamos un debate porque veíamos que esto no estaba en los medios, no estaba en el índice de preocupaciones de las sociedades científicas y nosotros tenemos esa preocupación. Convocamos un workshop, un taller muy concurrido y a partir de ahí empezó el run. Y ese run fue eso hace 5 años cuando hicimos el taller. Después de esto, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió la publicación hace 2 años, como hemos dicho, del Reglamento Europeo, que ha venido a solucionar precisamente en la interpretación inteligente que debemos de hacer del 16.3, tenemos que hacerlo, porque tenemos que pues comentar aquí que el reglamento desplaza toda normativa que lo contradiga. Pues precisamente tenemos un reglamento que nada más y nada menos dedica los fundamentos 33, 50, 52, 53, 62, 156, 157, 159 y 161 precisamente a facilitar la investigación clínica y además una serie de artículos, entre ellos el conocidísimo 9.2 apartado J. Yo no me voy a entretener porque no quiero tampoco que se aburra la audiencia. Quiero decir que este reglamento ha venido a solucionar y a despejar esas dudas que a nadie le había preocupado a las sociedades científicas, porque bueno, hay que consultar las hemerotecas. Y sin embargo que ahora, curiosamente, se destapa pues estas inquietudes una vez ya publicado el reglamento. Vamos concluyendo que... Sí, bueno, ya termino. Sí. Termino, es decir, quiero decir que este reglamento facilita la investigación clínica, que el proyecto que está en tramitación parlamentaria del LEOPD es neutro en este aspecto, es totalmente pulcro, no la dificulta, no va a burocratizar nada y va a facilitar, como ya es así, esta investigación clínica. Porque la interpretación que hay que hacer del 16.3, que no se ha derogado, tiene que hacerse con el reglamento. Fernando, como bien decía, por alusiones, pero te pido concisión. No, es muy sencillo. Primero hay que separar los titulares, las posiciones individuales de la posición colectiva que podamos representar la Federación de Asociaciones Científico-Médicas Españolas, que ha tenido que desembarcar precisamente porque se ha generado un conflicto sine conflicto. Quiero decir, que coincidimos. Pero hay un punto
muy concreto, y es que como los mundos vivimos separados, es decir, en general tendemos a tener conocimiento fragmentado, es muy bueno que hayamos, aunque a algunos les haya producido estupor. El punto era muy concreto, desde una posición de ego o de profesional, el reglamento lo deja muy claro, y preguntábamos por qué el proyecto de ley era tan neutro, es decir, por qué se comentaban aspectos de posibles excepciones o tratamientos especiales con los ficheros de morosos, por decir algo, y por qué no se hacía se hacía ese apoyo, es decir, explícito en el proyecto de ley. Se ha resuelto, es decir, se ha resuelto. Luego, esa fue la inquietud. Que luego haya habido gente que haya sacado los pies de... Bueno, como siempre ocurre en la vida. Pero esa es la posición. Y por tanto, lo importante es que ahora estamos en una situación de partida buena. Muy buena. Jesús ya... Eso es. Pues vamos ya con Jesús y cerramos ya con él. En realidad, el tema de la investigación, como ha comentado Filiberto, bueno, el punto de partida es que en relación con el tratamiento de los datos de salud con fines de investigación, el reglamento tiene unas consideraciones generales, todos estos considerandos que ha señalado, y la posibilidad de utilizar los datos con fines compatibles, promoviendo la investigación. Pero la regulación material de cómo se hace la investigación sigue estando en las normas nacionales, en la regulación de los ensayos clínicos, en la regulación de la epidemiología, en la regulación de la investigación biomédica y de los distintos formatos de investigación. Y son las normas nacionales. El reglamento no afecta para nada a esas normas nacionales, salvo en un aspecto que ha comentado Filiberto, que es que en esas normas generales, por simplificar, las bases jurídicas para hacer investigación son normalmente dos. Una, el consentimiento de las personas para una finalidad de investigación, y otra, excepciones a ese consentimiento, que tienen fórmulas distintas y en las cuales es muy importante la intervención de la opinión o la valoración que hagan de estos comités de ética. En la situación que ha habido hasta ahora, el consentimiento para fines de investigación se ha interpretado y se ha aplicado de una manera muy limitada, porque se ha exigido, se ha entendido que había que garantizar un consentimiento muy preciso. Si voy a donar una muestra de la que puede obtenerse información genética que es tan relevante, pues un consentimiento muy específico. Y entonces, es decir, ¿usted autoriza los datos con fines de investigación? No, eso es una finalidad totalmente abierta que no permite un consentimiento preciso. Y se ha llegado a unas solicitudes de consentimiento muy limitadas, para una investigación de un cáncer concreto o solo para una investigación del cáncer de no sé qué. Y esa ha sido la interpretación que ha venido haciéndose restrictiva de los consentimientos para investigación, y también de las excepciones al consentimiento, porque son los mismos criterios los que hay que aplicar en un caso y en otro. El reglamento, en todos estos considerandos que ha señalado Filiberto, lo que hace es ampliar la posibilidad de interpretar con flexibilidad esos consentimientos y esas excepciones. El reglamento reconoce que la agregación de información obtenida de distintas fuentes, los que hemos comentado antes, relacionadas con el Big Data en el ámbito sanitario, genera, lo reconoce expresamente en estos considerandos, genera una mayor eficacia de la investigación. El reglamento reconoce que en el momento de solicitar el consentimiento de una persona, a lo mejor no se pudo prever otros fines de investigación útiles, por los que es útil su información, y por tanto no se pudo pedir su consentimiento, pero que hay que hacer compatible la posibilidad de atender esos nuevos fines. El reglamento dice que no solo hay que atender a la hora de interpretar estas finalidades de investigación digamos, a los efectos o a los resultados que va a tener para el paciente que da su consentimiento, sino también que hay que tener en cuenta los efectos beneficiosos que pueda tener para la sociedad en su conjunto. En fin, no voy a leer todos los reglamentos. Sí, vamos, pero es que tenemos que acabar. Pero lo que quiero decir es que el reglamento, sobre la normativa vigente, ni el reglamento ni la ley de protección, el proyecto de ley de protección de datos no tocan en absoluto, el reglamento va a permitir interpretar esos consentimientos de una manera mucho más amplia e interpretar
que cuando son excepciones al consentimiento también se pueda operar, se pueda utilizar la información de una manera más amplia. Y en el caso particular de los procesos de investigación, la figura del delegado de protección de datos y sobre todo esta otra medida que está en el reglamento, que es que cuando en el ámbito de la investigación sanitaria, cuando se haga un proyecto de investigación, va a haber que hacer una evaluación de impacto, la evaluación que tiene en la protección de datos ese proyecto. Y en esa evaluación de impacto va a tener que intervenir, asesorar y ayudar el delegado de protección de datos. ¿Qué importancia tiene esto? Pues que el comité de ética, que al final es el que va a tener que resolver sobre un proyecto de investigación concreto, se va a encontrar un cúmulo de información y de análisis exhaustivo, muchísimo más detallado de qué garantías de qué riesgos se han analizado, de qué garantías se aportan para resolver esos riesgos, que ahora se la encuentra pues un poco in albis en el momento de decidir. Y además, si tiene alguna duda, va a tener una figura que ha intervenido en ese proceso de evaluación de impacto, que es el delegado de protección de datos, para decir, oiga, tenemos la duda sobre este riesgo, sobre esta medida, sobre este no sé qué y tal, dénos usted su opinión y luego resolveremos. Es decir, que va a suponer también, va a favorecer en la práctica al aportar mayor información y mayores análisis el poder resolver de una manera más eficaz en esta materia. Vale, pues perdona que ya te corte, pero es que tenemos que irnos. Por supuesto. Muy rápidamente os voy a pedir sí, podríamos estar debatiendo mucho más tiempo. Pero bien, está muy bien. Os voy a pedir muy rápidamente un titular a cada uno y empezamos en orden inverso la presentación. Fernando. Muy bien, pues el delegado de protección de datos tiene la misión fundamental de que la organización se alinee con los intereses de la población general, también en el ámbito de la atención sanitaria. Jesús. El reglamento introduce un nuevo modelo de cumplimiento y un nuevo modelo de supervisión que se apoya mucho más en la diligencia y la proactividad y el análisis de las consecuencias que va a tener el tratamiento de datos que se haga y, por tanto, va a ofrecer mayores garantías de una manera, además, que continúa a lo largo del tiempo, porque no es hacer un análisis en un momento inicial, sino que tiene que desarrollarse dinámicamente durante todo el proceso. Filiberto. Una palabra. Bienvenido el delegado de protección de datos y bueno, y viene con un bagaje que es el reglamento y esperamos que ya pronto el proyecto que está en tramitación parlamentaria del EOPD. Yo creo que va a ayudar muchísimo a los ciudadanos y a los operadores jurídicos y a los investigadores y a los médicos en su tarea diaria. Y por último, Manuel. Bueno, yo creo que el nuevo reglamento viene a tapar algunos agujeros que había en el anterior. Creo que va a ayudar mucho y creo que la representación física y tangible del mismo en las empresas o en las instituciones va a ser el delegado de protección de datos, que creo que es una figura que mucho más que verla como algo coercitivo se tiene que ver como algo de ayuda. O sea, va a ser la persona que va a ayudar a informar y a adecuar las instituciones para el cumplimiento de las obligaciones que en el fondo no son tan diferentes a las que teníamos, pero que ahora vamos a tener la certeza de que lo estemos haciendo bien, ayudados por esa figura del delegado de protección de datos, ¿no? Pues muchas gracias a todos nuestros invitados, a Fernando, a Jesús, a Manuel y a Filiberto, por habernos ayudado a arrojar luz sobre esta nueva figura que se va a introducir en los centros sanitarios. Y solo espero que esta información les haya resultado útil y entretenida. Nos vemos en próximos debates de Sanitaria 2000. Hasta pronto.